Hola jóvenes, espero que estén muy bien. El día de hoy vengo a hacer la retroalimentación de esta unidad temática número 6. No antes, sin agradecerles el compromiso y la dedicación que tuvieron durante este segundo periodo la mayoría. Recordemos que esta semana va a ser esencialmente para aquellos estudiantes que tienen desempeños básicos y bajos y para aquellos que aún no les da la asignatura para tener un nivel de desempeño aprobado y aquellos estudiantes que presentan la materia hasta el momento de manera satisfactoria no tienen que hacer actividad evaluativa central, ni contenidos de profundización, ni proyecto transversal, sino que solamente se van a centrar en el foro de participación y ya. Los estudiantes que tienen que hacer esta unidad temática como tal, ya los profesores, yo les envié quienes se deben de conectar conmigo, quienes deben de trabajar esta semana y tienen plazo hasta el día máximo miércoles, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces de antemano les agradezco a la mayoría por el compromiso, por la dedicación, por el buen sentido crítico que desarrollaron. Animo a aquellos que no lograron todavía alcanzar de manera satisfactoria un buen nivel de desempeño para que se pongan las pilas y para que logremos culminar ese segundo periodo de manera muy satisfactoria. Procedo a hacer la explicación de esta unidad de retroalimentación. Bueno, acá hago una introducción con una frase que nos dice todo es posible en la medida en que creamos que es posible. Entonces yo sé que algunos quizás ya se han dado por vencidos de culminar este segundo periodo sin un último esfuerzo, pero hemos de recordar que siempre el destino del héroe no es fácil, incluso en muchas ocasiones es trágico, pero eso es lo que lo hace realmente valioso. Entonces, demos ese último paso con mucha fortaleza, con mucha dedicación, para que obtengamos esa recompensa final. Sabemos que trabajamos la unidad temática número 1, que fue oraciones simples y oraciones compuestas. Debemos entender la oración como un conjunto de palabras con un sentido pleno de independencia gramatical, es decir, que en el momento en que la leemos logramos captar un mensaje y que éste finalizó. Comprendemos algo con un sentido completo. Ejemplo, los estudiantes de séptimo son muy responsables. Si nosotros leemos, ahí mismo identificamos que ahí nos están enunciando algo, que los estudiantes de séptimo, que son muy responsables. Si nos dicen los estudiantes de séptimo, ahí no nos estarían informando absolutamente nada. Debemos de tener claro que toda oración se compone por unos elementos, que son un sujeto, un verbo y un predicado, y que esta oración puede variar según su intencionalidad. Es decir, puede ser interrogativa, puede ser exclamativa, puede ser enunciativa, puede ser exhortativa, puede ser desiderativa o puede ser dubitativa. Si analizamos la teoría, sabemos que el título era para poder diferenciar que era una oración simple y una oración compuesta. Debemos entender que una oración simple es aquella que posee un solo sujeto, un solo verbo y un solo predicado, ¿cierto? Mientras que una oración compuesta se compone por más de un predicado, es decir, que por ende tiene más de un verbo conjugado. Si leemos esta oración, Laura no fue a la fiesta, su madre no se sentía bien. Y si analizamos esos componentes de la oración, sabemos que el sujeto es Laura, porque es de quien hablamos, que el predicado es no fui a la fiesta y aparte de eso cuenta con otro predicado, que es su madre no se sentía bien. ¿Por qué sabemos que son dos predicados? Porque cada uno tiene un verbo, que fue, en la primera el verbo fue de ir, ¿cierto? Y en la segunda parte es sentía, del verbo sentir. ¿Cuál es la intencionalidad comunicativa de esta oración? Enunciativa. ¿Por qué? Porque nos informa algo, nos confirma algo que puede estar dentro del plano de la realidad. En la unidad temática número 2, comprendiendo los textos expositivos, lo que pretendíamos era reconocer la tipología como tal textual expositiva. Y sabemos que un texto expositivo es aquel que informa, ¿cierto? Muestra, aporta conocimiento o explica un tema. Acá trabajamos un texto que nosotros llamamos los esquimales, no sé si lo recuerdan. En este texto que nos hablaban de cómo eran los esquimales, cómo vivían, cuáles eran sus costumbres, cuáles eran las principales características. ¿Cómo sabemos y comprendemos que es un texto expositivo? Primero, porque la información se presenta de manera ordenada, clara y objetiva. ¿Cómo así que objetiva?
objetiva es que nos informan las cosas tal y como son, no dan opiniones, sino que nos dicen las cosas basadas en una investigación como tal. ¿Quiénes elaboran esos dispositivos? Como es con información confiable y verídica, las personas que elaboran un texto expositivo deben de ser conocedoras del tema o expertos del tema. Dentro de los dos tipos de textos expositivos encontramos los textos divulgativos y los textos científicos. Los textos divulgativos son aquellos que informan de manera clara y objetiva un tema de interés. Puede ser leído por cualquier persona y la persona va a entender lo que le están explicando. Y un texto científico es aquel que tiene un lenguaje ya muy técnico, ¿cierto? Y es decir, que puede estar más bien como dirigido a un público especializado del tema. En la unidad número 3 trabajamos la mímica como recurso de expresión corporal. Acá hacíamos una reflexión respecto a la importancia de nuestro lenguaje, no solamente el oral, sino también aquel que nosotros transmitimos a través de gestos, a través de nuestra posición corporal. Recordemos que la mímica es un arte escénico que apela a la mímica y es una forma de expresión artística, ¿cierto? Donde se comunican a través de gestos. Trabajamos este tema con la creación de mímicas y la idea era que pudiéramos reflexionar respecto a cómo nos comunicamos, no solo a través de esas palabras que salen de nuestros labios, sino con todo lo que se compone nuestro cuerpo, nuestras manos, nuestra posición corporal, nuestro movimiento de ojos, nuestras gesticulaciones. Entonces esa era la reflexión a la que llegamos con este desarrollo de esta unidad temática. En la unidad temática número 4 trabajamos ya el estándar como tal de literatura y hacíamos una distinción entre literatura policíaca y literatura de aventura. Acá llegamos a la reflexión que el género policíaco como tal se enfatiza más en hacer investigaciones de un delito, no solamente tiene que ser de una muerte, sino que puede ser cualquier otro tipo de delito y se desarrolla a través de una serie de argumentales, ¿cierto? Donde hay mucho suspenso, donde hay enigma, donde hay misterio, donde es necesario que haya un detective que investigue el caso y también hablábamos como tal que el principal representante de este género de literatura policíaca fue Edgar Allan Poe y ya hoy en día pues encontramos varios representantes de este género, pero él fue el que le dio digamos como esa apertura a este género con varias narraciones y con varios cuentos que este autor creó. Dentro de la literatura de aventura ya su temática o sus características principales se marcan en resaltar su argumento de riesgo, de sorpresa, de misterio, los escenarios están repletos de acción, la trama de por sí es como muy inesperada y algunas características que se tienen entre la literatura de aventura es que siempre hay la presencia de un protagonista como un héroe o una heroína, está la aceptación del atrevimiento y de la acción física, hay abundancia de peripecias, cambios en suerte contraria, recordando que las peripecias son todas las situaciones de dificultad que se pueden presentar, cambios, viajes, y que con frecuencia los escenarios son exóticos, alejados de la experiencia común, es decir, que donde se desarrollan estas historias normalmente no suelen estar dentro del plano de la realidad, sino que son creados por el narrador. La unidad temática número 5 la denominamos escritura con sentido. Esta unidad fue muy significativa porque hacíamos una reflexión respecto a un término que lo denominamos comunicación del milenio, donde reflexionábamos cómo nos comunicamos hoy a través del chat, cuál es ese lenguaje que estamos utilizando. Hacíamos una reflexión respecto a cómo los jóvenes hoy en día utilizan ese lenguaje en el chat de una forma transgresora, es decir, que van en contra de las leyes establecidas de la gramática, que sintetizan mucho las palabras, por ejemplo, para escribir bueno escriben BNO, ¿cierto? Utiliza mucho una práctica economizadora, por copiar feliz copiamos XD, ¿cierto? Entonces son esas prácticas que en vez de aportar a un buen uso de la gramática
antes por el contrario lo transgrede totalmente. Entonces esa era la reflexión a la que llevamos, con la conclusión de algunos que hicieron en las creaciones de sus memes. Entonces también fue pues como un trabajo muy significativo. Pienso que hubo grandes aprendizajes en el desarrollo de esta unidad temática. Listo. Esa es la manera general cada uno de los temas que trabajamos durante este segundo periodo. Este foro de participación lo vamos a desarrollar todos, incluyendo estudiantes que alcanzaron buenos desempeños, como también aquellos que tienen desempeños bajos. ¿En qué consiste? Es en una pregunta donde dicen: teniendo en cuenta los temas vistos durante todo el periodo, comparte tu opinión respecto a cuál de todos los temas consideras que fue el más significativo para ti y por qué. Y también van a anunciar un aprendizaje por cada unidad temática vista. ¿Qué fue eso que más les gustó durante todo el desarrollo de este segundo periodo, de todas esas temáticas? ¿Cuál fue ese aprendizaje más significativo? Y también vamos a anunciar un aprendizaje por cada una de las temáticas. La actividad evaluativa central solamente la van a desarrollar aquellos estudiantes que tienen un nivel de desempeño bajo hasta el momento, que no han alcanzado. ¿En qué consiste? Es una construcción escritural donde, después de usted haber leído comprensivamente toda la unidad temática número 6, deben de crear una historia donde se evidencien los aprendizajes obtenidos durante este segundo periodo. La estrategia narrativa consistirá en partir de la idea de un viaje. Allí se plasmará lo aprendido durante toda esta peripecia. ¿Cómo así? Digamos, voy a hacer un ejemplo. Ustedes van a iniciar exponiendo, digamos, esos aprendizajes, pero a manera de historia o de cuento. Pueden iniciar un día cuando menos lo imaginábamos, estábamos enfrente de la pantalla aprendiendo un montón de temáticas que jamás creería que iban a traer para mi vida muchos aprendizajes. Al iniciar con este viaje, ¿cierto? Entonces ya ustedes pueden ir como recreando eso a manera de historia y empiezan a anunciar la primera temática que se trabajó, fue la temática de oraciones simples y compuestas. Acá fue toda una situación de dificultad, por esto, no sé, van a buscar esa estrategia narrativa para ustedes contarme qué aprendieron de cada unidad temática, pero a manera de historia. Esta debe tener muy buena ortografía, coherencia y cohesión. Debe ser mínimo de una cuartilla, es decir, de una hoja tamaño carta, con una letra estándar de 12 puntos, a doble espacio. Debe tener unos márgenes de 2.5 centímetros al lado, pues en los márgenes superior, inferior e izquierda. Y la cantidad de renglones, pues más o menos debe de ser de 20 a 25 renglones, ¿cierto? Como contenido de profundización tenemos la elaboración de un crucigrama con conceptos claves que se desarrollan a lo largo de la unidad temática. Y como proyecto transversal, que también se lo van a desarrollar aquellos estudiantes con desempeño bajo, es de la mano con el proyecto de lectoescritura y periódico mural, y que es con uno de los temas vistos durante este segundo periodo, crea una historieta corta que dé cuenta del aprendizaje adquirido en un tema en específico. Una historieta corta. Eso es lo que vamos a hacer para poder suplir esas notas bajas de aquellos estudiantes que no han alcanzado los desempeños y para poder hacer una nivelación. Entonces eso pues es todo por esta semana. Cualquier duda, de todas maneras, nos encontramos en el encuentro el día martes. Quedo atenta y espero para el día miércoles que los jóvenes a los cuales les informé a cada docente que deben de trabajar en esta unidad temática estén muy juiciosos y muy dispuestos para poder alcanzar esos desempeños necesarios. Un abrazo y se cuida mucho.